Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos, nos acompaña en Entrevista Venevisión en este nuevo ciclo del año 2017 el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lirio, y feliz cumpleaños, además que supe estás cumpliendo años hoy. Muchas gracias. Diputado, en su estreno en la tribuna de oradores del Parlamento el día de ayer, obtuvo críticas, dijeron algunos diputados del oficialismo, que fue un discurso de precandidato presidencial y que excluyó temas propiamente del Poder Legislativo. En respuesta a esto, ¿cuáles son entonces las leyes que usted va a retomar de la gestión anterior y también las nuevas que va a proponer en este periodo de sesiones ordinarias que inició el día de ayer? Mira, lo importante es que quisimos transmitir ayer el drama y el desespero de toda la familia venezolana, la responsabilidad de toda la sociedad, tanto de las Fuerzas Armadas, que le dedicamos una parte importante de nuestro discurso y nuestro llamado con mucho respeto a entender la situación y a comprender lo que ellos viven, como del resto de la sociedad venezolana y la familia venezolana en particular. Por supuesto, nosotros vamos a seguir trabajando en leyes. Yo me siento orgulloso de las leyes que promovimos durante el año que acaba de terminar, leyes sociales como la del Cestaticket para los jubilados y pensionados, leyes que le otorgan la propiedad a la familia de la Misión Vivienda, leyes como por ejemplo la de producción nacional para cambiar el modelo económico. Todas esas leyes fueron aprobadas por la Asamblea, pero recuerda, Lirio, que el gobierno ordenó que esas leyes no se hicieran realidad. Por ejemplo, la ley del Cestaticket para jubilados y pensionados, que fue una de las leyes que más promovimos, esperaba para que el gobierno le pusiera el dinero para nuestros jubilados y pensionados y nunca lo hizo. Ahora, hay nuevas leyes con las que vamos a seguir insistiendo en esa agenda social. Una ley que le tengo mucho cariño y mucho afecto porque la hemos trabajado mucho tiempo es la llamada Ley de Barrios, que busca democratizar la propiedad de casi 3 millones de familias que viven en distintas comunidades y en distintos barrios de Venezuela, pero no son dueños de la tierra, son dueños de la puerta, de los ladrillos, del techo, pero no son dueños de la tierra. La Ley de Barrios busca democratizar la propiedad y que ellos sean dueños de su casa, de la tierra y de su futuro. Y luego, leyes relacionadas con el tema de la seguridad. Tenemos una ley planteada para la prevención del delito, con todo lo que tiene que ver la organización de la comunidad, el impulso a temas como los jueces de paz para prevenir la violencia, y luego leyes que a mí me parecen también desde el punto de vista muy importante en lo económico, una ley relacionada con la emergencia alimentaria, que es el gran rollo y el gran problema y el gran drama que vivimos, y otra ley adicional, que es la ley que quiere darle a los trabajadores de las empresas del Estado ser parte y ser propietarios de esas empresas del Estado. De verdad que venimos con muchas leyes sociales, económicas, y quien toca es el gobierno darle la apertura a que esas leyes sean derechos, sean verdaderamente derechos que se puedan tocar, sean derechos que vengan a atender el drama que está viviendo la familia venezolana. De manera que nosotros vamos a seguir en esa línea de trabajo, y quien ha impedido que la Asamblea no solamente haga vida con esos derechos, sino que le permita a los venezolanos disfrutar de esas leyes, ha sido el gobierno nacional, Lirio. Y más bien el llamado que yo le hago al gobierno nacional es que entienda que nosotros lo que estamos es haciendo leyes para la gente, para ayudar y cambiar la economía y el modelo social que tenemos, para darle a la gente la oportunidad de poder pasar esta crisis con más derechos y con más oportunidades y con más futuro al final. Decía también usted que este 2017 sería el año protagónico para el pueblo venezolano a través del voto. Y aprovecho para pedirle opinión sobre dos temas entonces fundamentales. Esa posibilidad de hacer unas elecciones o de renovar todos los cargos de elección popular. Usted hablaba de gobernadores, alcaldes, incluso presidente de la República. Y coincide también con algo que había dicho el día anterior el presidente Nicolás Maduro sobre nuevas elecciones parlamentarias, pero él habló concretamente de que está en puerta una autodisolución de la Asamblea Nacional. Mira, la Asamblea no la eligió, Lirio, Nicolás Maduro. Date cuenta de esta cifra. La Asamblea Nacional, que tengo ahorita el honor de presidir, la eligieron 14 millones de venezolanos. Hay que ver lo que es el poder del voto de 14 millones de venezolanos que hace apenas un año eligieron esta Asamblea Nacional. Si tú ves el recorrido, 14 millones de personas que votaron por la Asamblea, y el gobierno lo que ha querido es desconocer, no a nosotros, al pueblo.
Luego vino el referéndum revocatorio. La gente quería poner su firma. Se calculaban que 12 millones de personas estaban dispuestas a firmar para activar el referéndum y el gobierno se robó el referéndum de la gente. Tocaban elecciones de gobernadores y sin ninguna explicación no se hicieron. Este año tocan también elecciones de alcalde. Lo que yo he propuesto en nombre de la unidad es que el país quiere un cambio radical de camino. Salir de esta Venezuela arruinada, rota y violenta que tenemos hoy a otro país. Y el camino más seguro es el voto. Entonces, la propuesta que hacemos es muy clara. Vayamos a unas elecciones generales. Si el presidente Maduro dijo que quería hacer elecciones de la Asamblea Nacional, le tomo la palabra. Hagamos las elecciones que tocan este año. Gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional y también el presidente de la República, porque el problema de fondo es el cambio del gobierno que lo que ha hecho es empeorar la tragedia que viven los venezolanos. Yo hacía mención ayer, una cifra que la gente tiene que tener en cuenta. Desde que Maduro llegó al poder, en Venezuela han asesinado en estos 3 años 100.000 venezolanos. ¿Saben lo que es eso? 100.000 personas asesinadas en apenas 3 años. El costo de la vida ha aumentado 4.200%. Es decir, todos los precios de la comida se han multiplicado por 100. El dólar, cuando llegó Maduro al poder, estaba en 17 bolívares. Ahorita traspasa casi los 4.000 bolívares. Entonces, esa es la realidad de un país que tiene todo el oro, todo el petróleo, todo el gas, todos los recursos naturales, pero ve para cualquier calle de Venezuela la gente comiendo en la basura, los viejitos desmayándose en las colas porque no pueden aguantar, los jóvenes yéndose del país. Eso no puede seguir así. Y la única manera, Lirio, de que nosotros podamos darle al país otro rumbo es apelando al pueblo, apelando a la gente. Y es importante que la Constitución en este momento, que tiene muchas puertas para resolver los problemas, sea lo que se aplique. Y por eso ayer le hicimos un llamado a la Fuerza Armada, porque ellos también son actores importantes, dándole el respeto, el papel y lo que espera Venezuela a futuro de ellos, para que podamos tener un país donde reine la Constitución y reine el voto también. Diputado, el presidente Maduro insiste en decir públicamente que usted es su amigo. Más allá de lo anecdótico que eso puede encerrar, él decía que usted empeñó su palabra en, primero, acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y también en acudir a cualquier iniciativa de diálogo. ¿Este preámbulo para qué? Para preguntarle cómo va a manejar usted en su gestión esa situación que, según el TSJ, es de desacato del actual Parlamento. ¿Qué va a pasar con los 3 parlamentarios de representación indígena? ¿Va a seguir el Estado de Amazonas sin representación en el Parlamento Nacional? Y también, ¿qué podemos vislumbrar los venezolanos que va a ocurrir el próximo 13 de enero, que es la fecha que estaba pautada para un nuevo encuentro entre gobierno y la oposición agrupada en Mesa de Unidad Democrática en estos acercamientos del diálogo? Bueno, fíjate, lo primero es que Maduro ha dicho que yo le he mandado mensajes, le he mandado compromisos. Lamentablemente debo decir que el presidente miente, no es verdad. No le he mandado ni mensajes, ni le he mandado compromisos de nada. Pero si así fuera, ¿sería algo negativo? No, pero tú no puedes tener un presidente que mienta. No es verdad, no lo digas. Pero en todo caso, lo importante es que nosotros tenemos en este momento un Tribunal Supremo de Justicia que lo que ha hecho es amarrar y ponerle como unas esposas a la Asamblea Nacional, de una manera totalmente arbitraria. Y nosotros tenemos que luchar, como lo dije ayer muy claro, por hacer valer la Constitución y hacer valer el poder que tiene la Asamblea Nacional. Y nosotros queremos que esa Asamblea Nacional haga todas estas leyes que son derechos para la gente. Y nos vamos a empeñar en eso. Ahora, el gobierno tiene que dar muestras también que va a respetar, no a la Asamblea, a los 14 millones de personas que votaron por esa Asamblea. Ojalá que el gobierno dé los pasos o dibuje un camino para que la Asamblea se normalice. Es lo que quiere el país, es lo que quiere la propia Asamblea Nacional. Pero a nosotros lo que no pueden es someternos a un chantaje de tener una Asamblea arrodillada que si hace algo en contra del gobierno, la anulan. Eso no es permitible. Lo que existe en la democracia es precisamente que el poder está dividido, el poder no se concentra. Una de las cosas que hizo nuestra Constitución es que el poder se divide para que cada quien haya un contrapeso y balancea al otro. Cuando el poder se concentra en una sola mano, eso es dictadura, eso no es democracia. Y eso es una de las cosas que hoy están pasando en Venezuela. Por eso el llamado claro es que en Venezuela hoy no tenemos constitución, no tenemos leyes. Tenemos un país donde el presidente ha dicho, aquí no hay elecciones, aquí se hace lo que me da la gana,
yo concentro todo el poder y eso no se llama democracia. El deber nuestro, y por eso nosotros decíamos que nuestro empeño este año, además de aprobar estas leyes sociales que te comenté, es lograr que sea el pueblo el protagonista como está en la Constitución, como es el proyecto que está en la Constitución, y que sea el pueblo el que decida este año su futuro, con gobernadores nuevos, con alcaldes nuevos, si quieren con una Asamblea Nacional nueva, pero también con un gobierno nuevo. Es lo que toca, es lo único, Lirio, que va a permitir que pasemos de este caos a un país que se ponga de acuerdo hacia un futuro de trabajo, de unión, de progreso, de paz. No hay otra vía que apelar al pueblo venezolano. En ese marco, justamente, una usuaria de Twitter a través de la etiqueta Entrevista BB, Carolina Flores, pregunta cómo va a legislar la Asamblea este año con la situación de desacato que dice el oficialismo y con el TSJ en contra. Bueno, a nosotros lo que nos toca es seguir adelante. El pueblo tiene que ver, hay una asamblea que propone para ayudar a nuestros abuelos los estatiques para jubilados y pensionados. El gobierno dice que no. Hay una asamblea que está proponiendo ahora darle la propiedad a casi 3 millones de familias que viven en nuestros barrios. El gobierno dice que no. Hay una asamblea que está proponiendo darle a los trabajadores propiedad en las empresas del Estado. El gobierno dice que no. Entonces, no se trata de un tema legal, es un tema político. El gobierno lo que quiere es amarrar una asamblea y tener una asamblea que sea arrodillada al gobierno, y eso nosotros no podemos traicionar a los votantes. Los votantes votaron para tener una asamblea libre, que sea contrapeso del gobierno, que proponga leyes, que controle, no una asamblea que esté simplemente esperando que le guste al gobierno. No, eso no puede existir. Y utilizar al Tribunal Supremo de Justicia para eso es algo que está fuera de la democracia. Por eso la lucha nuestra es restituir la Constitución, restituir el poder de la gente a través del voto y no aceptar sentencias que están diseñadas políticamente para maniatar a la Asamblea Nacional. Diputado, ¿qué ha pasado con el salario de los parlamentarios? ¿Están devengándolo? Mire, los salarios de los diputados no existen. ¿Desde cuándo? Desde hace 7 meses los diputados no cobran. Hay diputados, como es mi caso, que tenemos la suerte que vivimos en Caracas. Pero imagínate tú un diputado que vive alejado, en el Delta, en Trujillo o en cualquier parte del país. Los diputados están devengando un sueldo básico que está cercano a los 50.000 bolívares. Es mucho menos que un salario mínimo. Pero además no lo cobran, no existen. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió no enviarle dinero al Parlamento para que no cobren los parlamentarios. Entonces, al final, no es un problema legal, es un problema que el gobierno está dedicado a destruir al Parlamento. Y sin embargo, muchos parlamentarios, y te estoy diciendo una cosa que es cierta, Lirio, muchos parlamentarios vienen como sean a las sesiones, desde Mérida, desde Trujillo, desde el Delta, desde Sucre, hasta en autobús. Muchos hasta no tienen dónde dormir aquí en Caracas y tienen que dormir en casa de familia. Muchos, créeme, gente que es trabajadora, líderes comunitarios, a veces no tienen ni qué comer, pero los parlamentarios vienen aquí a testimoniar una lucha, una resistencia, un cambio, un hacer respetar al pueblo, a la Constitución, que tiene un enorme valor. Y por eso la gente a veces piensa que los diputados son privilegiados, que les llega la comida a su casa gratis, que tienen carros, que tienen prebenda. Cero. Aquí los diputados ni siquiera cobran. Y por eso la labor que estamos haciendo es una labor de dar una lucha tan dolorosa como la que sufre el pueblo por el cambio que quiere Venezuela. ¿Cómo va a ser Julio Borges para compaginar su rol de cabeza de familia, esposo, padre de 4 y ahora presidente del Parlamento? Bueno, nos toca. Hay momentos en la vida en los cuales uno sacrifica mucho su familia, pero para que muchos tengan familia. Y eso es lo que nos tocó a nosotros este año y nos ha tocado durante todos estos años que han sido de lucha. Uno sacrifica un poco lo que es su propia familia, pero pensando que es un sacrificio que vale la pena para que muchos puedan tener familia, para que muchos puedan tener sueños, para que muchos puedan trabajar. Yo sueño con una familia venezolana, Lirio, donde la gente no tenga que despedirse ni en los aeropuertos ni en el cementerio, sino que podamos tener una familia que trabaje, que tenga oportunidades y que Venezuela sea ese gran lugar de encuentro, un solo país, unido y con un cambio diferente, un país que pueda soñar. Eso no lo tenemos hoy, pero tenemos que lucharlo todos para lograrlo. Lo veremos el 14 de enero en Barquisimeto, caminando la procesión de la Divina Pastora. Totalmente, tenemos esa promesa que hemos cumplido todos los años. Mis hijos que se llaman todos de la Divina Pastora, Ana Sofía de la Divina Pastora, Juan Pablo de la Divina Pastora, Andrés de la Divina Pastora, Juan Diego de la Divina Pastora, y estaremos allí el 14 de enero, ¿cómo no?
Diputado, muchas gracias por haber concedido esta entrevista. Gracias a ti, Lili, y feliz cumpleaños de nuevo. Gracias nuevamente. Así despedimos a Julio Borges, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, aquí en Entrevista Venezolana.